Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Emprendemos un nuevo viaje, como cada día, a las 9 en punto. Nos encontramos aquí en esta pantalla tan querida que nos conecta en todo el país y con este dato positivo que habla ya de que en la Argentina son 2.992.325 las personas recuperadas de COVID. Pero también los datos nos indican que se han confirmado más casos. Realmente ayer ha sido un día muy complejo. Más de 34.000 casos en la Argentina y suman un total de 3.371.508 las personas que han sido COVID positivo. Y el total de fallecidos, como saben ustedes, también se sigue incrementando. Estamos ya en 71.771 personas que han perdido su vida. Las vacunas aplicadas están en 10.383.925. Necesitamos realmente que este número siga creciendo sin pausa, con ritmo, y esta semana es una semana clave para que esto siga cambiando. ¿Cómo les va? Aquí los estoy esperando, como cada mañana, para acompañarnos durante 30 minutos con información precisa, información confiable, y también para comentarles que siempre la opinión de ustedes es muy importante para nosotros, saber qué cosas necesitan saber, informarse, y sobre todo cuáles son esas dudas que podemos acompañarlos para que puedan evacuar. Por eso tenemos esta encuesta donde ustedes eligen qué consultorio abrimos, qué puerta, qué consultorio les parece que abramos el próximo viernes, el de pediatría, el de fonoaudiología o el de ortopedia y traumatología. Bueno, ahí tenés las tres opciones. Podés votar en @encasasalud.ok y seguramente dejarnos además también, como lo hacen habitualmente, sus consultas, y vamos a estar acompañando ese proceso de información. Y hoy tenemos que hablar de situaciones realmente complejas en todo el territorio nacional. Hay provincias que son un emblema de la complejidad, pero les diría que casi todo el territorio nacional está en una situación bastante complicada respecto a la pandemia, respecto al COVID. Y esto, por supuesto, no es para alarmar ni asustar, simplemente para hablar con la verdad sobre la mesa, que es lo que en definitiva nos va a permitir ser conscientes y tomar decisiones que nos protejan. Estamos en contacto con Liliana Calani, que es infectóloga, que es miembro de la SADI, pero que también es parte del equipo que conduce las cuestiones vinculadas a la salud en la provincia de Neuquén. Liliana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Natalia. Siempre un placer charlar con vos. Un placer, en momentos hoy realmente un poco felices, porque sabemos que la situación en Neuquén es muy compleja, como decía recién, también en otras provincias, pero me parece muy interesante si vos podés compartirnos un panorama actual de lo que está pasando, donde sabemos que las terapias intensivas, que la demanda es muy alta, que estamos a un límite que nunca quizás habíamos vivido. ¿Cuál es el momento que se está viviendo en la provincia de Neuquén hoy? Bueno, en este momento se está viviendo un momento, como en tantos otros lugares, sumamente crítico, no solo por el número de casos. Ayer nosotros tuvimos casi 1.000 casos, esto no había ocurrido previamente. Tuvimos 10 fallecidos, que es un récord, con días previos de 7 fallecidos por día, con un 99% de camas ocupadas, y con un grupo etario, digamos, afectado, que no es lo que veíamos el año pasado, sino que son gente más joven. Claro. Por ejemplo, a partir de los 20 años y hasta los 50 y pico es bastante importante la tasa de afectación de este grupo etario. Liliana, ¿vos crees que tiene que ver con que justamente es un rango etario que mencionás que realmente es alarmante, pero que no tiene ni siquiera puesta la primera dosis de ninguna vacuna, ¿no? Claro. Sí, yo quería comentar, nosotros estamos en una línea que es de bioseguridad, o sea, no es que nosotros no somos asesores oficiales del gobierno, sino en la línea de seguridad, o sea, damos todo lo que tiene que ver con la parte en hospitales públicos y privados, todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones y con la línea de bioseguridad, con todo lo que tiene que ver con esto, de manera intrahospitalaria, por supuesto, también, o en las instituciones, más preventivo. Exactamente, pero uno tiene posibilidad, ¿no es cierto?, de comentar las cosas que a uno le parecen importantes. Entonces, desde el punto de vista de vacunación, sí podemos decir que Neuquén, quizás primero porque hubo una organización fenomenal que sigue siéndolo, de lunes a lunes vacunando, entonces hay la población objetivo,
tiene una alta tasa de vacunación. Por ejemplo, personal de salud prácticamente 100%, mayores de 60 años prácticamente 100%, y ya el grupo etario de 18 a 59 alrededor de un 55%, menos docentes están alrededor de un 20%, un 40% de las fuerzas de seguridad, o sea que, y se han implementado estrategias que son innovadoras e interesantes, como por ejemplo la demanda espontánea. Cuando se tiene alguno de estos factores y por alguna causa no se lo llamó, se anotaron, no se lo llamó, etcétera, etcétera, o porque se lo tuvieron que postergar, puede ir en forma espontánea la persona que cuando tiene 18 o 59 años tiene que ir con un certificado. Eso por un lado. Mirá qué interesante lo que mencionas, Liliana, porque es la única provincia que tiene este esquema, así como lo estás planteando. Cuando vos sos parte de esos grupos de riesgo, te puedes presentar en alguno de los puntos de vacunación, con tu certificado, por supuesto. Y Natalia, se ha hecho no solamente en Neuquén Capital, sino que ahora, por ejemplo, en Chosmalal, que es zona norte, se ha hecho en Plotier, o sea que eso está muy bueno, pero ya les digo, trabajan de lunes a lunes. Ahora, por ejemplo, en lo que es testeo, no es suficiente, no es suficiente. Entonces, esto es algo que tenemos que ir trabajando, porque uno lo puede ver, que tiene el teléfono prendido realmente todo el tiempo, o porque uno va a una institución de salud y lo puede ver. Vemos que todavía hay mucha gente que peregrina de un lugar al otro, público y privado, sin poderse testear. Entonces, además de la vacunación, el testeo, pero bueno, digamos, esto es constructivo, se comprende, es de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que la gente se pueda, aunque sea, no estamos hablando de varios de un grupo familiar, aumentar el testeo? Pasa que el recurso humano... ¿Por qué es importante, Liliana? Ahí me parece importante hacer una pausa, ¿no? Y decir, el testeo es fundamental porque esa persona que detecta que es positivo deja de contagiar también a otros y dejamos de hacer que el virus circule también. Totalmente. Primero porque puede tener la posibilidad de saber si es positivo o no es positivo y por ende tener una certificación que diga usted y su grupo familiar tienen que estar en aislamiento y luego tienen que ser seguidos. Y después, aunque parezca menor, que no es menor, quiero decir dos comentarios cuando uno no hisopa y no puede, digamos, confirmar. La gente que se siente bien a los 2 o 3 días, sin un diagnóstico, vuelve a trabajar. Y si está infectado, contagia. Entonces eso es un problema grande. El otro problema que nos reflejan los pacientes que no han... No es que nadie se puede testear, por favor. Se está testeando, casi 200.000 testeos se han hecho. Pero uno dice, bueno, esto sería perfectible. El problema es que el personal de salud está abocado a la atención, a la vacunación, un montón de voluntarios. Bueno, ese sería un poquito, a mi criterio, algo como para mejorar. El otro punto que te dicen los pacientes es, vos te tenés que quedar porque tenés este otro síntoma. Doctora, si yo no tengo un certificado en donde me dice que estoy, tengo que volver a trabajar porque me van a descontar los días. Entonces, desde lo epidemiológico, desde cortar la cadena de transmisión y desde este tipo de cuestiones que son fundamentales, ¿no es cierto? Si bien ahora hay una restricción, digamos, en la presencialidad por un corto tiempo, entonces esa sería una parte muy importante también, testear, es fundamental. Mirá, la vacunación... Qué claro que lo explicás, Liliana. Qué claro que lo explicás, porque a veces la gente subestima quizás el testeo. Y el testeo es una clave muy importante justamente para bajar la curva de contagios. Esto que nosotros vemos reflejado en los datos, ¿no? Y que lo tenemos que interpretar. Si detectamos a tiempo, hay dos cosas. Una es evitar la continuidad del contagio y la segunda es también la detección temprana de la enfermedad, que te da muchas más posibilidades de evitar quizás terminar en un respirador si te tratás a tiempo. Y poder seguir a ese grupo, ¿eh? O sea, no es que estamos diciendo todos los miembros de una familia tienen que ser testeados, no, pero siquiera un miembro de la familia, como para poder hacer, digamos, ¿no es cierto?, el aislamiento de ese grupo, el seguimiento de ese grupo. Así que en eso se está trabajando, pero en eso diría que uno todavía tiene que trabajar mucho más. Y por supuesto, el tercer punto es que todas las medidas de distanciamiento con las restricciones que fuesen necesarias, que no afecten. Por eso digo, ¿no? Creo, ya lo había comentado alguna vez, pero creo que los asesores tienen que ser interdisciplinarios de un equipo. O sea, no podemos ser infectólogos, epidemiólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, todos tienen que poder asesorar a los distintos gobiernos, porque es
muy compleja la situación. No es nada más que salud, no es nada más que evitar, no, es cómo se puede armónicamente, cada uno desde su expertise, colaborar para que podamos salir adelante. Se trata justamente de la concepción del sanitarismo, que tiene que ver justamente con eso, con la interpretación social de la salud. O sea, esto es una cuestión de conjugar justamente distintas miradas que nos permitan asesorar y sobre todo tomar medidas proteccionistas, prevenir en salud y educar. Esas son las claves. Y por supuesto, Liliana, el trabajo que vos hacés es fundamental, es clave. Allí en Neuquén nos contaba Liliana Calani esta situación que realmente hoy es preocupante. Liliana, un abrazo, y para cerrar, si querés 2 minutos, un consejo para el que nos ve en Neuquén, las vecinas, los vecinos de Neuquén que están muchos asustados, no saben qué decisiones tomar, y quizás un consejo tuyo nos puede ayudar a interpretar que hay mucho que podemos hacer desde nuestra cuestión personal y que va a tener un impacto colectivo. Bueno, yo creo que frente a la adversidad hay que tener más fortaleza que nunca. Sí. La OMS dice, y esto es, aunque no sea perfecto, que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. El bienestar físico, psicológico, social, y en eso, digamos, tenemos que todos colaborar. Siempre hay algo más que podemos dar. No hacemos todo perfecto. Entonces, cuando se dice la población ya no puede dar más, todos podemos dar un poco más y no hacer las cosas que son innecesarias en este momento. Esto quizás, si pudiera yo decir, 2 minutos, Natalia. Hace poquito un familiar muy querido mío me dice: 15 meses a fe y en este momento, ¿y qué fue? Y se reunió en el partido. ¿Era necesario reunirse con otros a ver el partido de Boca River, con todo respeto? Era innecesario. Entonces, todo lo que no es estrictamente necesario, este no es un momento para hacerlo. ¿No es cierto? Más claro, échale agua, dirían en mi barrio. Liliana, está clarísimo. Lo que no es necesario, no es necesario, señora, señor, no lo haga. No es el momento hoy de ponerse al día con esa deuda que tiene de hace un año. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Ese es el mensaje final. Liliana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, hablábamos con Liliana, muy clara, ¿no? Si no tenés que hacer algo que tiene que ver con tu supervivencia, con tu alimento, con lo de tu familia, no lo hagas. No es el momento, no te expongas, no expongas a tus seres queridos. Después no hay tiempo ni forma de retroceder para poder evitar las consecuencias que muchas veces se generan por reunirnos un ratito. Un ratito te puede costar la vida, y eso es importante que no lo olvidemos. Y si hablamos de pandemia, también hablamos en este tiempo de muchísima ciencia aplicada a la salud, de realmente desarrollos que nos permiten hoy encontrar soluciones que definitivamente nos permiten también, valga la redundancia, cuidar y preservar la vida. Si hablamos de suero, si hablamos de suero hiperinmune, uno empieza con ciertas confusiones con el suero equino, con el hiperinmune. ¿De qué se trata? Para poder aclarar esas dudas, si es que alguna vez escuchaste o si a algún familiar le están ofreciendo un tratamiento de estas características, nosotros llamamos a los que saben, a los que están metidos profundamente en el tema y dedican su vida al estudio y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Estamos en contacto con el doctor Fabio Crudo. Fabio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Natalia Paratore. Buen día, Natalia. Gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos. Bueno, un mundo por conocer. Viste que mucho se ha hablado, se ha titulado, se ha desarrollado muy poco, pero me parece muy importante que desde tu expertise, desde tu conocimiento, vamos a contarle a los televidentes de qué se trata y para qué sirve este suero hiperinmune, que, bueno, es algo que la ciencia, por suerte, nos acerca como una alternativa más de tratamiento. Bueno, el suero equino hiperinmune, vamos a explicarlo, digamos, simple, como para que se entienda fácil. ¿Sí? Es un desarrollo del laboratorio Immunova y es una terapéutica inmunológica. Básicamente se trata de generar una molécula, ¿sí?, por ingeniería molecular, que es una de las moléculas que tiene el virus en sus espículas, unas moléculas del spike, y se le inyecta al caballo, el caballo desarrolla anticuerpos y después, por diversas formas de purificación y selección, se obtiene esos anticuerpos, que vuelvo a insistir, que se los filtra y se los prepara para poder ser infundidos a las personas, y entonces de esa manera las personas que no tienen anticuerpos y están teniendo la enfermedad pueden tener una respuesta inmune
que todavía no la tienen porque no han tenido el tiempo suficiente para que su propio sistema inmune haya generado anticuerpos. Claro. Esto, por supuesto, tiene que ver con los tratamientos que los médicos van decidiendo en función de cada caso, pero ¿en qué momento se podría caracterizar la utilización de este suero hiperinmune? Bueno, esto es muy importante aclarar que no tenemos que hablar en condicional. Este es un tratamiento aprobado por ANMAT que fue publicado también en revistas internacionales, en eClinical Medicine del grupo Lancet, y que actualmente lo disponen 15 de provincias, e incluso en la provincia de Buenos Aires nosotros lo estamos utilizando. Se puede solicitar al Ministerio de Salud y de esa manera poder tratar a los pacientes. Lo otro que es muy importante aclarar es que este tratamiento tiene una ventana de tiempo para ser aplicado. Y esa ventana de tiempo es hasta el día 10 desde el comienzo de los síntomas. No es un tratamiento que esté indicado para los pacientes críticos, sino que es indicado para pacientes moderados y severos. El paciente crítico, el paciente que ya requiere terapia intensiva, no está indicada la medicación porque realmente el efecto, si pensamos en cómo funciona este tratamiento, que es a través de dar anticuerpos, se beneficia al paciente cuando se indican en la primera etapa de la enfermedad. Bien, es muy importante esto que decís porque recién justamente charlábamos de la detección a través del testeo de manera oportuna y temprana, porque este tipo de tratamientos, por ejemplo, empieza a ser factible de utilizarlo si es que nos enteramos rápidamente que estamos siendo COVID positivo y tenemos un seguimiento. Esto que decís es muy claro. Si yo ya llego a una consulta cuando el cuadro es más complejo, esta es una de los abordajes que no serían parte de la solución. Exactamente. Es decir, el diagnóstico precoz, ¿sí?, y la evaluación precoz de los pacientes es fundamental y condiciona al abordaje clínico, ¿sí?, o sea, a la terapéutica. Como vos bien decís, si yo recibo al paciente en el día 12, 13 de la enfermedad, cuando realmente los pacientes que se complican están pasando su peor momento, ¿sí?, en ese momento ya hay varias opciones terapéuticas que yo no las puedo utilizar ya. El suero equino, claro, por eso insistimos, es indicado para moderados y severos, pacientes moderados y severos, no para pacientes críticos, y que debe indicarse antes de los 10 días del comienzo de los síntomas. Y es muy importante decir que esto no se comercializa en farmacias ni es de venta libre, más allá de que esté aprobado, por supuesto, por la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la Argentina, pero que sí hay provisión en todos los hospitales públicos y privados, como decías vos, de varias provincias, y que es el equipo médico el que va a oportunamente indicar el tratamiento con este suero equino. Exactamente, sí, ya varias provincias, como decíamos recién, lo tienen dentro de sus posibilidades en el ámbito público, y también varias obras sociales y prepagos lo disponen también dentro de su cobertura. Muy bien, Flavio, muchísimas gracias, un placer, y muchas gracias también por este enorme aporte que tiene que ver justamente con eso, con poder brindar ciertas soluciones o herramientas que quizás hace un año atrás no teníamos y que hoy, por suerte, existen y están disponibles. Gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo. Muy bien, hacemos una pausa, pero antes de la pausa vamos a compartir este importante consejo con todos ustedes. 1 de cada 2 casos de COVID-19 se registra en el AMBA. En la actualidad, circulan variantes del virus causante de COVID-19 más transmisibles y posiblemente más letales. Para frenar el aumento de casos, debemos reducir al máximo la circulación de personas. Por eso, hasta el 21 de mayo, se tomaron diferentes medidas colectivas, transitorias, intensivas y focalizadas geográficamente de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar. Para centros urbanos con alarma epidemiológica y sanitaria como el AMBA, se suspenden los deportes grupales y la actividad de clubes, gimnasios y establecimientos afines. El objetivo es detener la velocidad de los contagios y permitir que el sistema de salud pueda atender a quienes lo necesiten. El compromiso es individual y colectivo. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida.
Muy bien, comenzamos este segundo bloque saludando en el Día Mundial de Médico de Familia a nuestra querida Micaela Amor, que acaba de ser mamá, que la tuvo acá, es columnista de nuestro programa. Le mandamos un beso grandísimo a ella y a todos los médicos de familia que tanto nos cuidan, que nos acompañan en todos los procesos. Hay que volver al médico de familia que conoce la historia de todos nosotros y nos puede ayudar muchísimo, realmente. Bueno, momento de ella, de nuestra querida Cristina Cocconi, que ya se hace presente y hoy con una súper recomendación para nuestra columna. Cris, ¿cómo te va? Hola Nati, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy con un programa en el que hablamos de una realidad muy cruda, muy real. Realmente nos impacta nuevamente una situación crítica en el país con la pandemia y tenemos que volver un poco a casa, a estar adentro. Y hay mucho que podemos hacer adentro también por nosotros, por nuestra salud, Cris. Sí, bueno, justamente como decía la doctora anteriormente, lo importante de prevenir, ¿sí? De estar en un estado de salud constante, que salud es justamente la prevención y no llegar a estar con la dolencia o con la lesión. Sí. En el caso de la columna, que es súper importante, porque la columna es nuestra estructura de sostén, ¿sí? La que sostiene todo el esqueleto y además pasa por dentro de la columna, por cada vértebra, hay una parte del sistema nervioso que es la médula espinal que conecta al sistema nervioso central con el periférico. Para hacerlo más claro, el sistema nervioso periférico es el que va a través de la médula y va a salir por todas las vértebras, van a salir pequeñas ramificaciones nerviosas que van a llegar a cada músculo, a cada órgano y a cada célula del cuerpo. Entonces, si la columna no está flexible, no está libre de movimiento, los problemas que vamos a tener a nivel corporal van a ser no solo de dolores, que es lo que primero uno manifiesta en el cuerpo, sino que también vamos a tener problemas en el funcionamiento de los sistemas. Sí, en general, impacta en todo tu cuerpo. Ahí vemos ejercicios en pantalla que nos ayudan a esto, ¿no? A liberar esa tensión que a veces tenemos en las columnas y, como decís vos, Cris, a prevenir dolores. No te tiene que doler para empezar, pero si ya te duele, dale, arrancá, ¿no? Exactamente, son ejercicios muy simples, fíjate, yo los estoy mostrando de espalda para que se entiendan, pero los podés hacer sentada en una silla, un ratito entre cada hora de trabajo que tenés, hoy que hay tanto home office, o si estuviste manejando mucho, cuando terminás este tipo de movimiento, que es muy simple, muy fácil de hacer, es muy bueno para la columna. Parece que lo simple no sirve, pero lo simple es muy importante también, porque es lo básico, ¿sí? Fíjate que ahí estoy haciendo flexiones laterales, ¿sí? Para darle movilidad a la columna. Anteriormente hice flexiones anteroposteriores, hice movimientos circulares, o sea que vamos moviendo la columna en todos los planos, ¿sí? Porque cuando tenemos rigidez vamos a empezar a sentir dolor en la zona del cuello, en el trapecio, que es este músculo que se fija a veces tanto. En la cabeza, viste que nos escriben y dice, me duele mucho la cabeza, y puede tener que ver, claro. Obvio que tiene que ver, sí, porque la tensión muscular, mira, las vértebras son pequeños huesitos que van conformando como una torre toda la columna. Esas vértebras tienen que tener espacio entre cada una porque ahí hay discos que son como almohaditas que tienen que tener ese espacio que amortiguan, ¿sí? A medida que vamos creciendo en edad y a medida que va pasando el día, las 24 horas del día, se van deshidratando, van perdiendo espacio. Le tenemos que generar ese espacio. La contractura de los músculos que protegen también van ajustando y van generando tensión. Podés terminar con una superposición de una vértebra con la otra. Podés terminar haciendo un pequeño pellizco, generando un problema en el nivel de cervicales o ciática, en nivel lumbar. Se te pueden adormecer los brazos, se llama pinzamiento, todo esto es lo que puede pasar, pero nosotros tenemos hoy la posibilidad de evitarlo. Con estos simples ejercicios que vos ves en pantalla, que vos, Cris, lo estás mostrando también, es estirarse. ¿Cuántas veces por día sugerís que nos hagamos estas pequeñas pausas activas? Y si vos estás en la computadora o en un trabajo que estás mucho tiempo sentado, mínimo, cada 2 horas hacer una pausa y dedicarle 3 minutos a esto. Mirá que te digo, 3 minutos. Sí, como para poder movilizarte. Y si no pudieras, al menos a la noche, cuando terminas tu jornada, movilizar la columna. Y si pudieras a la mañana al iniciar, también. Muy bien. @Cristina Cocconi Estudio,
Cristina Cocconi Estudio. Ahí lo ven en su Instagram. Cristina siempre nos acerca estos ejercicios y otros tantos que los comparte generosamente con todos nosotros, que quizás no tenemos el tiempo, el dinero, el recurso, la distancia, no hay excusas. Cris te acerca estos ejercicios, te explica, son fáciles y podés hacerte tan bien y prevenir un montón. Cris, como siempre, un enorme placer compartir este tiempo con vos. Un abrazo grande. Igualmente, Nati. Nos vemos. Nos despedimos con esta maravillosa mujer, con esta energía que siempre nos llena de esperanza, de que hay cosas que podemos hacer. Ejercitarte en casa es algo de lo que podés hacer. Evitar salir al máximo en este momento. Unas semanitas, quédate en casa un poquito más. Nosotros vamos a estar acá acompañándolos. Como siempre, les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente va a transformar esta realidad. Nos vemos mañana a las 9 en punto, aquí en la pantalla de la televisión pública. Chao. Creo en lo increíble, es verdad, es verdad. Todo es más simple